Él tiene más de 80 notificaciones policiales y decenas de órdenes de arresto activas. Está siendo investigado por homicidios, tráfico de drogas, asociación criminal e incluso por el uso de drones armados con granadas. Sobrevivió a 12 horas seguidas de tiroteos con la policía. Lidera invasiones de favelas por todo Río de Janeiro. Es el cerebro detrás de las estrategias de guerra del Comando Vermelho. Su símbolo, un oso, está tatuado en los cuerpos de cientos de criminales. Murales gigantes son pintados en su honor. En el día de su cumpleaños, comunidades enteras lanzan fuegos artificiales en celebración. Él es considerado el número 1 del cártel de Valle en las calles, el general que planea cada movimiento de la facción, y aún con todas las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro tras él, aún con operaciones masivas barriendo las favelas donde se esconde, él sigue libre, comandando, expandiendo territorios, fortaleciendo la organización. Su nombre es Edgar Alves de Andrade, pero en el bajo mundo del crimen, todos lo conocen simplemente como Doca o el Oso de Penha. Esta es la historia del jefe del Comando Vermelho, que la policía no logró atrapar. Edgar Alves de Andrade nació el 24 de enero de 1970 en Caixara, una pequeña ciudad de menos de 10.000 habitantes en el interior de Paraíba. Su familia era de trabajadores, gente sencilla, personas honestas que buscaban mejores condiciones de vida. Y, como tantas otras familias del noreste, en las décadas de 1960 y 1970, ellos formaron parte de la gran ola migratoria hacia el sureste. São Paulo y Río de Janeiro estaban en pleno desarrollo, grandes obras de infraestructura, inversiones masivas, oportunidades de empleo. Miles de personas venían de todas partes de Brasil, atraídas por la promesa de una vida mejor. Pero la urbanización ocurrió de manera completamente desorganizada. El Estado construía obras gigantescas, pero no proporcionaba una estructura adecuada para albergar a los trabajadores que las construían. No había viviendas dignas, no había planificación urbana, y eso contribuyó al crecimiento desmedido de las favelas. Personas que construyeron edificios, viaductos y túneles fueron simplemente abandonadas a su suerte. Después de terminar el trabajo, la familia de Doca llegó a Río. En ese contexto, se instalaron en la comunidad de Peña, en la zona norte de la ciudad. Doca creció ahí. A diferencia de lo que muchos piensan, él no inició su vida en el crimen. Tuvo empleos formales, trabajó como asistente de cocina en algunos lugares, otros lo llamaban parrillero. Eran subempleos, trabajos que no permitían ascenso social, no traían sensación de poder, no ofrecían perspectiva de un futuro mejor. Fue hasta los 20 y tantos años que Doca entró al mundo del crimen. Y quien lo reclutó fue una figura que se volvería legendaria y temida en Río de Janeiro. Elias Pereira da Silva, Elias Maluco Elias, era uno de los principales jefes del Comando Vermelho, fuera de las prisiones. Se hizo mundialmente conocido por el brutal asesinato del periodista Tim López en 2002. Pero además de ese crimen, Hediondo Elias era considerado un estratega, un líder, y fue él quien le enseñó mucho de lo que Doca sabe hoy. Durante los años 1990 y principios de los 2000, hubo una gran inversión del Estado en encarcelar a los líderes del narcotráfico. Delegados como Helio Luz y especialistas como Marilda Majewski, enfocada en escuchas e inteligencia, lograron capturar a buena parte de los grandes jefes del Comando Rojo. Fernandinho, Beramar, Marcinho, BP y otros fueron arrestados en ese periodo. Con los jefes tras las rejas, los líderes locales de las comunidades ganaron más poder en las calles, y Elias Maluco se convirtió en una especie de supervisor, reclutando nuevos jefes y asegurándose de que las órdenes provenientes de dentro de las prisiones se cumplieran. Doca aprendió de Elias, empezó en trabajos menores, pero rápidamente mostró algo que lo hacía destacar: disposición. En el mundo corporativo sería el empleado proactivo, polivalente. En el crimen es el tipo con disposición, el que siempre está listo. Si hay que atacar una favela rival, él es el primero en agarrar el fusil.
El 24 de enero de 2007 Doka estaba celebrando su cumpleaños número 37 en Vila Cruzeiro. Era su fiesta. Había decenas de personas, música alta, bebida, comida. La celebración de un año más de vida de un hombre que ya era respetado en el mundo del crimen. Pero la policía sabía que él estaba ahí y decidieron actuar. Las horas siguientes quedarían en la historia del crimen organizado de Río de Janeiro como uno de sus enfrentamientos más intensos. Cuando la policía llegó y rodeó el lugar donde estaba Doka, él y sus hombres no se rindieron y resistieron armados. No por minutos, no por 1 o 2 horas, sino por 12 horas ininterrumpidas de tiroteo. 12 horas, medio día entero intercambiando disparos con la policía. La cantidad de munición gastada debió haber sido astronómica. El ruido era ensordecedor. Los habitantes de toda la región pasaron ese día encerrados en sus casas, escuchando el sonido constante de disparos de fusil, de pistola, de granada. Un habitante que vivió ese momento lo describió así: ese día, las balas volaban por todos lados. Paraíba ya estaba sin sandalias, jadeando, se le estaba acabando la munición y llegó mucha policía. Fue la balacera más grande que he visto, dudo que haya otra de ese tamaño. El enfrentamiento duró más de 3 horas. Cuando todo parecía más tranquilo, los conductores rescataron más autos. Doka luchó hasta no poder más, hasta que se le acabó la munición, hasta que los refuerzos policiales se volvieron abrumadores. Y cuando finalmente se dio cuenta de que ya no había salida, se entregó, pidió ser arrestado, reconoció que había perdido. Hay fotos de él siendo llevado descalzo, claramente exhausto, después de medio día de combate. Pero lo que ese episodio hizo fue cimentar la reputación de Doka en el bajo mundo del crimen. Él no era solo un traficante más, era un combatiente, un soldado que conocía la guerra, un líder que no abandonaba a sus hombres fácilmente. Esa historia corrió por todas las favelas de Río, se esparció por todas las cárceles. Doka se volvió una leyenda viva. ¿Y si tienes una leyenda así contigo? Cuando sabes que tu jefe ya se enfrentó a la policía durante 12 horas a tiros y sobrevivió, lo sigues con lealtad ciega. Porque él demostró que no manda a nadie a hacer lo que él mismo no haría. Él conoce el caballo que montan sus soldados. Ya estuvo en la línea de frente, ya arriesgó su propia vida. Y en el mundo del crimen, eso vale oro. Doka estuvo años en prisión. No está totalmente claro si fue liberado legalmente o si se fugó. Pero en algún momento, entre 2010 y 2015, volvió a las calles y volvió más fuerte, más experimentado, más respetado. Y ya en esa época, estaba siendo listado entre los grandes líderes del Comando Vermelho, junto a nombres como Marcinho Guipé y tantos otros jefes de primer nivel. Entre 2010 y 2015, Río de Janeiro pasó por un periodo que puede ser llamado la ciranda de los morros. Fue la época de la institución de las UPPs, las Unidades de Policía Pacificadora, idealizadas por el secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame. La estrategia era clara: pacificar las favelas dominadas por el narcotráfico, instalar bases policiales permanentes y retomar el control territorial. Las UPPs funcionaron en muchos lugares, expulsaron a los narcotraficantes de comunidades enteras. Imágenes de delincuentes huyendo del complexo do Alemão, corriendo por el monte, con la policía subiendo detrás, quedaron grabadas en la memoria colectiva. Pero había un problema. Cuando expulsas a los narcotraficantes de un territorio sin arrestarlos a todos, simplemente se van a otro lugar. Y para no tener pérdidas financieras, empezaron a invadir favelas rivales. Fue en ese contexto caótico que Doka se destacó como estratega militar. Él no solo defendía territorios del Comando Vermelho, también planeaba invasiones, desarrollaba tácticas, entrenaba grupos especializados y creó algo que se volvió la marca registrada del Cártel de Valle. Bajo su liderazgo, la simbología alrededor de Doka trascendió el simple apodo y se convirtió en un fenómeno cultural dentro del Comando Vermelho. En su cumpleaños, comunidades bajo control del Cártel de Valle lanzan fuegos artificiales en una celebración colectiva.
Miembros de la facción se tatúan el oso, algunos mandan hacer dijes de oro como homenaje. Se pintan murales en las favelas, mostrando a Doka, representado simbólicamente como un oso feroz. Hoy Doka ocupa la posición de número 1 del Comando Vermelho en las calles. Dentro de las prisiones hay toda una jerarquía de líderes que comandan la organización desde las celdas, pero afuera, en las calles. Operacionalmente, Doka es el general supremo, él nos encarga del dinero. Esa función pertenece a otro líder, llamado Pesão, responsable de la contabilidad y distribución financiera de la facción de Doka. Es el brazo armado, es quien comanda las invasiones, quien planea las estrategias, quien decide cuándo y dónde atacar. Edgar Alves de Andrade, Doka, el oso de Peña, sigue libre. Con más de 80 notificaciones policiales, decenas de órdenes de arresto. Acusado en múltiples procesos, investigado por tráfico, homicidios, uso de drones armados y asociación delictiva. Y aún así, lidera el Comando Vermelho en las calles. Doka es prueba de que el crimen organizado en Brasil ha alcanzado niveles de complejidad que desafían al Estado de formas nunca antes vistas. Un migrante paraibano que empezó como cocinero de hamburguesas se convirtió en el hombre más poderoso de una de las mayores organizaciones criminales del país. Si quieres seguir acompañando análisis sobre líderes del crimen organizado, operaciones policiales y la guerra urbana que ocurre en Brasil, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta el próximo video.